Son las 6:31 a.m. A menos de 2 semanas de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro continúa con la peligrosa narrativa de sembrar dudas sobre la transparencia de los resultados electorales del próximo 8 de marzo. La más reciente arremetida del presidente contra el sistema electoral se concentró en un fallo del Consejo de Estado de hace más de 10 años que, según él, le ordenó a la registraduría cambiar el software de cómputo de votos, luego de confirmarse en su momento la manipulación para perjudicar, entre otros, al partido político Mira. Petro dijo que, y esto lo leo textual, durante estos últimos 10 años, la registraduría ha desacatado el fallo porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Gregg & Sons, y agregó que hoy la misma forma controla las elecciones en Colombia y no cambió el software. Desde la registraduría aclaran que lo que dice el presidente no es cierto. Aseguran que el software de escrutinio que consolida los resultados a nivel nacional fue cambiado hace 4 años y fue encargado a la multinacional española Indra, controlada mayoritariamente por el gobierno de España. Es decir, que Thomas Gregg & Sons no es el propietario ni el creador del software de escrutinio a nivel nacional. La registraduría además informó que, a diferencia de lo que dice el presidente Petro, todos los software relacionados con el proceso electoral, es decir, los software de jurados de votación, de preconteo, de escrutinio, de consolidación y divulgación de resultados, son auditados desde diciembre del año pasado por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, entidad internacional adscrita al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Como hay 2 niveles en el sistema de conteo electoral, la primera etapa del proceso, que es la del preconteo, se consolida por medio de un software municipal y departamental, que es el que recibe los datos iniciales vía telefónica de los jurados de votación de cada mesa. En ese caso, ese software lo provee la Unión Temporal Disproel, uno de cuyos accionistas efectivamente es Thomas Gregg & Sons. Pero en todo caso, es muy improbable que haya un fraude masivo, porque toda la información de las votaciones, entre ellas todos los formularios C14, serán subidos a la página web de la registraduría, abriendo la posibilidad para que cualquier ciudadano pueda ver si hubo o no hubo fraude. Además, y esto es lo más importante, los resultados de las elecciones los declaran los jueces de la República en la comisión escrutadora y no lo hace el software. El presidente Petro también afirmó, y eso también lo leo textual, que el problema no está en los tachones, sino en los algoritmos. Por algo, la registraduría no entrega a los partidos el código fuente de Thomas Gregg, verdadero registrador de las elecciones. Cierro comillas. De nuevo, presidente, Thomas Gregg no es la empresa encargada del software de escrutinio a nivel nacional, y adicionalmente esta madrugada la registraduría informa que a partir del próximo miércoles y durante 3 días expondrá el código fuente del software de escrutinio ante todos los partidos políticos, los auditores y los entes de control, para que todos los interesados puedan hacer las pruebas correspondientes y entreguen sus observaciones sobre el funcionamiento de estos. Con sus declaraciones de los últimos días, el presidente Gustavo Petro cruzó un peligroso límite al atacar a todas las instituciones que, según su teoría, están incursas en un supuesto e imaginario complot en su contra para hacer fraude electoral. Los colombianos necesitan que el jefe de Estado brinde garantías y tranquilidad para ir a las urnas, no solo el próximo 8 de marzo, sino también en las elecciones presidenciales del mes de mayo. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:34 de la mañana. El final de José Leonidas Bustos no es el deseable para un ex magistrado que ostentó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Prófugo de la justicia y condenado a 10 años de cárcel por corrupto, por ser uno de los partícipes del cartel de la toga, por el que, siendo magistrado y ya por fuera de la corte, movió sus influencias para torcer procesos judiciales a cambio de grandes sumas de dinero. En el 2017, con la captura de Luis Gustavo Moreno, el entonces fiscal anticorrupción inició su caída, que ha significado un golpe duro, directo y certero a la credibilidad del sistema judicial, porque puso en evidencia la corrupción al más alto nivel dentro del órgano que juzga a congresistas y a altos funcionarios como el propio Bustos. Por eso, con su ejemplarizante condena, se envía un mensaje, porque dice esta sentencia que tiene 395 páginas, que de manera libre, consciente y voluntaria, sabiendo que todo lo que estaba haciendo era ilegal e inconstitucional, vendió al mejor postor la función jurisdiccional en Colombia. Está condenado, tendrá que pagar una multa de 133 millones de pesos. Le negaron la suspensión de la condicional de la ejecución
de la pena y la prisión domiciliaria por la gravedad de sus andanzas que lo tienen huyendo de la justicia hace ya más de 5 años. Justicia que, entre otras, había condenado a otros 2 exmagistrados y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino y Gustavo Malo Fernández, otros 2 integrantes de ese cartel de la Toja. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Reunión esta tarde entre el cuarto ministro de Hacienda y los principales bancos del país. Plato fuerte dentro de la cuarta emergencia económica para atender la calamidad pública en 8 departamentos del Caribe con necesidades de inversión por 8 billones de pesos, según cálculos a mano alzada del gobierno. Reunión de las próximas horas que tiene a los bancos del país en espera de lo mejor, pero preparados para lo peor, siendo lo mejor un nuevo pacto por el crédito a solo un mes de terminar el primero y tras haber desembolsado 228 billones de pesos en 17 meses y llegar a una ejecución promedio del 90% en media docena de sectores estratégicos. Pero bancos también preparándose para lo peor y de hecho lo más probable, y es que el gobierno decrete finalmente las inversiones forzosas para el sector financiero y luego de que el presidente Petro escribiera un larguísimo mensaje en X en las últimas horas, defendiendo ese mecanismo, argumentando que son leyes desde 1962, que no toca a los ahorradores, que jamás un ahorrador sabe qué hacen los banqueros con su plata y que ese ahorro de la gente, dice el presidente, se ha usado ineficazmente para darle crédito a grandes productores, a cultivadores de palma africana, empresarios de la caña de azúcar, ganaderos, depredadores del medio ambiente y la selva amazónica y además de todo que ha servido, dice otra vez el presidente, para ayudar a lavar dólares. Una enésima diatriba del presidente Gustavo Petro contra los bancos del país y el último mensaje a favor de las inversiones forzosas, a pesar de que incluso su propio exministro de Hacienda, José Antonio Campo, junto con otros 5 exministros de Hacienda más, le han advertido de todas las maneras posibles los enormes costos y perjuicios para la gente de dichas inversiones forzosas o forzadas. Una medida que desde que empezó este ciclo solamente han usado Bolivia y Venezuela por tratarse precisamente de una camisa de fuerza y una imposición a la brava que obliga a los bancos a destinar un porcentaje de sus recursos como, dónde, cuándo y por cuanto quiera el presidente de la República. Dictadura que según toda la literatura económica, toda la experiencia internacional y la propia experiencia de Colombia durante el siglo pasado se traduce en menos crédito y más caro para 50 millones de colombianos. Medida que si se toma hoy podría encarecer las tasas de interés entre 50 y 100 puntos básicos. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Bogotá confirmó el regreso del sarampión. Se trata de un caso importado en un paciente adulto que tiene 30 años, que llegó desde México y que está contagiado con esta que es una enfermedad viral altamente contagiosa y que se propaga al toser, estornudar o incluso cuando la persona contagiada comparte el espacio para respirar en un lugar cerrado. Por eso es que la Secretaría de Salud de Bogotá activó el protocolo para evitar nuevos contagios de una enfermedad de la que no teníamos noticia en Colombia desde 2020, también en un caso importado por un viajero desde Suiza. Desde enero de 2014, hace más de una década, Colombia no tiene casos propios contagiados en territorio nacional de sarampión. Por eso la llegada de un positivo es una alerta en ese que se ha considerado un avance en temas de salud pública. Pero como por estos días todo se mide en pelea política, la enfermedad, este caso de sarampión, pasó a un segundo plano y se convirtió en la razón de una nueva diferencia entre los gobiernos de Bogotá y el gobierno nacional, que terminaron enfrentados por cómo se confirmó el caso, cómo se previene, cómo se informa. Fue la alcaldía de Bogotá la que confirmó que había un caso de sarampión. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud dice que se necesitan pruebas adicionales para hablar de la enfermedad. Lo importante aquí
es el caso, es la enfermedad en sí misma. El Instituto Nacional de Salud dice que en el país hay hoy 3.000 puntos de vacunación, una vacunación para sarampión que se recomienda para niños, para trabajadores de la salud y también para las personas vinculadas al turismo, pensando en que, por fortuna, desde 2014 los casos de sarampión que llegan a Colombia son importados. Y es el sarampión una enfermedad que está creciendo en el planeta. Según la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en 2025 se reportaron casi 15.000 casos confirmados en 13 países, 32 veces más que lo reportado en 2024. Estás escuchando Blue Radio.